noche era perfecta para cazar al depredador que se estaba llevando a sus animales. Era muy silencioso cuando aparecía. Pancho pensaba que sería algún lobo o coyote, el que por las noches de luna llena llegaba a su corral matando a sus gallinas, borregos, chivos o lo que se encontrara en el abrevadero de los animales para alimentarse de ellos. Pancho los criaba en su pequeño rancho, puesto que era su sostén de vida para él y su joven esposa. La luna estaba en su apogeo y alumbraba gran parte del valle. Tendió trampas alrededor, entre los cercos que rodeaban su terreno. También cavó un hoyo y se escondió en él, poniendo ramas para camuflajear su escondite. Quería tener amplia vista del terreno, para que así nadie pudiera pasar desapercibido. Su Winchester era de largo alcance y no podía fallar el tiro. Aquel animal o lo que fuera estaba acabando con su patrimonio, por eso iba a dispararle a cualquier cosa que se acercara a sus gallineros, sin imaginar que estaba por vivir la más peor de sus pesadillas. Repentinamente el clima cambió, denotándose con un silencio sepulcral. Se sintió cuando todos los animales dejaron de hacer ruido. Ni siquiera el canto de las chicharras se escuchaban. Entonces pensó que la presa estaba cerca. En eso el crujir de unas ramas secas y un potente aullido lo pusieron alerta. Amartilló el gatillo de su rifle, esperando que aquel coyote apareciera para dispararle. De repente un borrego destrozado salió por los aires volando por las trancas del corral. Luego una chiva. Él no veía quién lo estaba haciendo. Solo escuchaba espeluznantes gruñidos y el alboroto de los animales tratando de escapar de aquella fiera. Cuando de pronto una descomunal figura saltó hacia afuera de los troncos, llevando en el hocico otro borrego muerto. Pancho se quedó frío al ver el tamaño y la apariencia de aquel ser descomunal, de casi 3 metros de altura, con un enorme hocico de grandes colmillos. Ni los perros de mayor longitud lo tenían tan grande como ese animal. Sus garras también eran enormes, y parado en sus dos patas traseras semejaba un humanoide entre humano y animal. Reponiéndose a su sorpresa y miedo, apuntó su arma en repetidas ocasiones, viendo claramente cuando aquella bestia se doblaba al recibir los impactos de las balas cayendo al suelo. Pancho creyó que había matado al ente. Salió de su escondite muy confiado, y al estar frente a aquel engendro, miró que no era hombre, lobo ni perro, pero sí era una raza mezcla entre animal y humano. Al querer rematarlo de un zarpazo le tumbó el arma. Las balas no le habían causado ningún daño. Solo estaba aturdido, sus heridas habían sanado rápidamente. Luego de un salto cayó sobre él, hiriéndolo gravemente con sus garras y fauces. Después no supo más de sí. Cuando despertó a los días estaba en un hospital gravemente herido, y su mujer a un lado muy preocupada, ya que pudo con todo lo que lo había atacado, pero nadie le creyó. Su esposa estaba dormida cuando fue atacado, así que no sabía nada que decir. Pensaron que lo había hecho algún lobo, coyote o cualquier animal de uña que se arriman a los ranchos de noche para saciar su hambre con animales domésticos. Luego de haber pasado 3 semanas en el hospital, lo dieron de alta, pero ese día su esposa no fue por él aún sabiendo que saldría. Entonces regresó solo a su rancho, pensando que allá lo estaban esperando, pero cuando llegó miró que sus animales habían desaparecido. Solo encontró manchas de sangre, trozos de piel y plumas regadas en todo el corral. Su caballo estaba vivo de milagro. Había logrado escapar. Al ver que su mujer no salía a recibirlo, pensó lo peor y corrió rápidamente al interior de la casa, solo para encontrarla muerta, destrozada. La bestia había regresado al ponerse la luna llena por lo que había dejado. Aún no estaba del todo bien, pero juró que en cuanto se recuperara daría cacería a aquel ser demoníaco que le había causado todo ese mal. Mientras se curaban sus heridas, investigó qué clase de ente era lo que se había enfrentado. Al saber que se trataba de un hombre lobo licántropo o tal vez un nahual, se dio cuenta que estaba vivo de milagro. Quizás porque aquel bípedo animal creyó que ya estaba muerto, o fue porque ya llevaba 3 de sus animales para alimentarse y no necesitaba más por el momento. Supo también que su transformación era por pactos o alguna maldición que se les había imputado al ser arrojados a la oscuridad por el Supremo siglos atrás, y que a su vez lo fueron pasando por generaciones, evolucionando sus dotes y su poder de menos a más, ya que ahora podían racionar transformados, lo cual los hacía más peligrosos al convertirse en bestias pensantes aún en su forma animal. También se dio cuenta que para matarlo necesitaba cortar su cabeza, sacarle el corazón o con balas de plata, un metal que no era de mucho valor,
pero que para ellos su poder podría matarlos. Entonces tomó una daga que tenía de ese metal y él mismo forjó todas las balas que alcanzara con esa plata. Su miedo era mucho, pero más su odio, y quería cazar a quien le había quitado todo. Ya no tenía nada que perder, a excepción de su vida, pero no le importaba y eso minimizaba su temor. Cuando sintió que sus heridas ya habían sanado del todo, tomó su rifle, preparó agua, comida, ensilló su caballo y partió hacia el monte, con rumbo desconocido. Pronto sería el cambio del ciclo lunar, la luna aparecía en todo su esplendor, y con ello la transformación del hombre a bestia, siendo su oportunidad para cazarlo. Sabía que no sería nada fácil, y que tal vez no regresaría con vida. Ahora todo dependía de su destreza y su buena suerte. Era diestro para poner trampas a los animales, eso lo ayudaba un poco, y confiaba que aquella bestia cayera en una de ellas. Ya estaba amaneciendo cuando llegó a un claro en el bosque. Se encontraba muy lejos del rancho. Desmontó su caballo, le quitó la silla para que el animal pastara y descansara, y se dispuso a descansar también, tendiendo una lona cerca de un grueso tronco resguardándose el frío. Al pie de aquel frondoso árbol, por la mañana muy temprano despertó. Sabía que a esa hora no había ningún peligro, al menos no por aquel ser. Preparó café y calentó unos tacos que traía de frijoles de su casa. Después que desayunó fue a poner algunas trampas a los alrededores. Había pasado cerca de unos caseríos y presentía que por ahí se ocultaba la bestia que andaba buscando, por unas enormes y extrañas huellas que vio marcadas en el camino. Suponía que uno de los pobladores de alguna de esas casas era lo que andaba persiguiendo. Llegó la noche y con ella una gran luna llena, la primera del mes de octubre. Estaba consciente que desde ese día no debía dormir, al menos no por las noches. Afortunadamente traía consigo bastante café de grano y con él espantaría su sueño. Por la comida no se preocupaba, ya que en esos parajes abundaban las liebres. Sería como la 1 de la mañana cuando todo quedó en silencio. Parecía que Pancho se había quedado dormido. En eso aquel silencio fue roto por el volar de unas aves nocturnas, al ser espantadas por una presencia siniestra. El caballo al presentirlo también se encabritó y asustado reventó la riata con la que estaba atado al árbol para salir huyendo a todo galope, perdiéndose en la llanura del oscuro monte. Entonces un ser descomunal de un salto cayó sobre la manta donde estaba Pancho dormido, destrozándola con sus garras, dispuesto a devorar al hombre para saciar su voraz apetito. Pero solo miró la silla del caballo bajo la manta destrozada. Al ver que había sido engañado, furioso lanzó un potente aullido buscando a la presa. En eso se volvió a romper el silencio de la noche con un disparo hecho por Pancho. Se había subido al árbol presintiendo que el lobo o lo que fuera llegaría por sorpresa. Aquella bestia, herida de un hombro antes de que volvieran a dispararle, saltó logrando derribar del árbol a Pancho, quien cayó aturdido entre las hojarascas secas que estaban regadas en el suelo, evitando que la caída le causara daño. Pancho se puso de pie y corrió buscando apoderarse de su arma. Se le había caído de sus manos al caer, pero aquel ser de un descomunal brinco cayó frente a él y le dio un zarpazo. Luego lo tomó del cuello, levantándolo como si se tratara de un simple muñeco de trapo, a la altura de su gran hocico, para luego emitir un rugido desgarrador, haciéndole sentir su fétido aliento, salpicando el rostro de Pancho con una viscosa baba al mismo tiempo que preparaba un zarpazo letal para darle muerte. Al quedar frente a frente, Pancho miró colgando en su cuello un collar que le había regalado su esposa. Con eso se dio cuenta que era la misma bestia que andaba buscando y presintió su final. Pero en eso el descomunal perro hombre, al hacer un movimiento brusco, pisó una de las trampas que Pancho había puesto y lanzó un alarido de dolor al cerrarse en su pata, que le hizo soltar a la presa, quien por fortuna cayó cerca de su arma. Rápidamente cortó cartucho y le disparó a quemarropa, atravesando una bala a su frente, desplomándose al piso herido de muerte por el poder de la plata. Pancho también estaba muy mal herido. Como pudo se levantó y le dio otro disparo en el corazón para rematarlo. Después cayó sin sentido. Cuando despertó ya había amanecido y unos hombres lo llevaban en una camilla hecha con pieles y troncos arrastrada por su caballo. Ya en la aldea, después de curarlo, le mostraron al animal que había matado. Ya no era un ser descomunal, tampoco perro ni licántropo. Ahora estaba convertido en un hombre que al estar muerto se había liberado de la maldición que traía de sus ancestros.
La gente de aquella comunidad le agradeció por haberlo matado. Era un nahual, una maldita bestia que por mucho tiempo los tenía aterrorizados, sin poder hacer nada. Eran ovejeros y no sabían de dónde venía. Días después, ya curado de sus heridas, le entregaron su caballo con suficiente oro y emprendió el regreso a su rancho. Extrañaba a su esposa, pero tenía muchas cosas que hacer en él, y agradeció a Dios por darle otra oportunidad de vida, al haber librado una segunda batalla con aquel ente llamado Nahual.